Yes, mister. Bueno, vamos a dar siempre un par de minutos para dar tiempo entre más compañeros y compañeras. Ahora, si hay problemas de luz en la noche, me hablan que no puedan hacer, entonces hay o problemas de cualquier índole de trabajo, me comunican para... Sí sería bueno que considerara eso porque en la noche está fallando bastante la energía acá en Lancha. Mayormente Sí, todos los días se nos va la energía. en la noche es de seguridad que va a estar fallando, como todos los días. Bueno, vamos a ver. Bueno, me lo avisan en la noche, ¿verdad? Aunque a las 5 va a estar abierto, pero si hay problemas, me comunica, ¿verdad? Acá el que, si hay problemas de eso, entonces para reprogramar a los que tengan esa problemática. Pues, bueno, vamos a, entonces me están comunicando, ¿verdad? Franklin Martínez, José Fernando Dianer Sarmiento, Oscar Alvarado, Norma Nicole, Amy Pavón, Miriam Zavala, Franklin Antunes, Javier Alvarado, Jason Merlo, Brittany Mejía, José Carías, Michelle Galeano, Dayana Flores, Astrid Medina, Diosmar Abad, Daniela Jazmín. Bueno, nos quedamos por acá, ¿verdad? Entonces, este ejemplo aplicado, lo que se debe hacer es un cambio, ¿verdad? Que si nos piden una nueva matriz de las ventas del mes de junio y nos da a partir de las de mayo, y dicen que aumenta un 50%, entonces hay que hacer un pequeño cálculo, ¿verdad? Es decir, el 100%, la cantidad, las ventas actuales, más 50% de aumento que se espera, esto es igual a 150%. Entonces, este 150% pasarlo a tasa dividiéndolo entre 100. 1.5
Y ese 1.5 va a ser el escalar por el cual vamos a multiplicar cada uno de los elementos de la matriz actual, ¿verdad? Que representan las ventas de mayo, para sacar la matriz que representa las ventas de junio. Entonces la respuesta va a ser esta matriz, ¿verdad? Entonces aquí solo te confirmen de que estos valores salen del producto de 1.5 por cada uno de los elementos, multiplicado por cada uno de los elementos de esta matriz, ¿verdad? Que es la matriz actual, ¿verdad? La matriz A, ¿verdad? Que equivale a la matriz A. Sí. Me pregunta. Lick, siempre va a ser 1.5 la No, matriz. no, eso depende. Si le hubieran dicho 30%, hubiera sido otra tasa, 1.3, ¿verdad? Hubiera sido 100 más 30, 130. 1.3, depende de la... Entonces va dependiendo de cuánto le pidan el aumento en el siguiente mes. Correcto. O sea, si Okay. hubiera sido 25%, hubiera sido 1.25, hubiera salido. Ajá. Bueno. Ok, Lick, gracias. Bueno. Bien. Entonces deben, de acuerdo al dato que le den, ¿verdad? Ahora, adición y sustracción de matrices. Dos matrices A y B del mismo tamaño pueden sumarse o restarse, sumando o restando sus elementos correspondientes. La suma de matrices es conmutativa, es decir, no importa el orden en que se sumen, el resultado será el mismo. Ejemplo, la suma de matrices A más B es igual a sub i j más B sub i j. Es decir que cada elemento correspondiente que esté en la misma posición, en cada matriz se van a sumar entre sí, ¿verdad? Para hacer esta suma. Ejemplo, tenemos estas dos matrices que están sumando 2, 0, que tiene estos elementos. La primera matriz tiene todos estos elementos, ¿verdad? 3 renglones, 3 columnas. Y la segunda matriz también tiene 3 renglones, 3 columnas, pero con diferentes elementos. Entonces, ¿cómo se suman estas matrices? Sumando los elementos que están en la misma posición en cada matriz, es decir, el primer elemento, el primer renglón, más el primer elemento, el primer renglón de la otra matriz. Sería 2 más 3, que se indica acá. Después el segundo elemento del primer renglón con el segundo elemento del primer renglón de la otra matriz, es decir, sería 0 y 1, ¿verdad? Que se indica aquí la operación. Y así sucesivamente, menos 1, que es el tercer elemento del primer renglón, más 2, sería menos 1 más 2. Y así ustedes observan, 3 más 2 está indicado acá. El primer elemento del segundo renglón más el primer elemento del segundo renglón de la otra matriz. 4 más 0, es decir, el segundo elemento del segundo renglón más 0, que es el segundo elemento del segundo renglón. Y 5 más menos 3, ¿verdad? Que es el tercer elemento del segundo renglón más el tercer elemento del segundo renglón de la otra matriz, es decir, 5 más menos 3. Entonces, ustedes aquí se debe hacer, es decir, que en la suma se debe sumar los elementos de la misma, cada elemento que está en la misma posición de ambas matrices. Es decir, y los últimos sería, ¿verdad? Del tercer renglón, es decir, 1, que es el primero del primer elemento del tercer renglón, más 3, que es el primer elemento del tercer renglón de la otra matriz, que está indicado acá, menos 2 más 2, segundo elemento de acá, más el segundo elemento de la otra matriz en el tercer renglón, y 3 más menos 4, es el tercer elemento, el tercer renglón, más el tercer elemento del tercer renglón de la segunda matriz. Y se suman, ¿verdad?
O sea, ahora, este paso se puede omitir, pero aquí, por cuestión pedagógica, lo estoy mostrando para de dónde salen. ¿Ve? Entonces, la nueva matriz va a salir de sumar cada par de estos elementos que están indicados acá, ¿verdad? Es decir, 2 más 3 aquí da 5, 0 más 1 da 1, menos 1 más 2 da 1, 3 más 2 da 5 acá, el segundo elemento, el primer elemento del segundo renglón, 4 más 0 da 4, 5 más menos 3 da 2, 1 más 3 da 4, menos 2 más 2 da 0, y 3 más negativo 4 da negativo 1. Entonces, aquí da esta suma. No sé si me explico. Sí, Bien. bien entendido. O sea, entonces lo que sí hay que tener cuidado porque como son estas matrices, hay tanto número, uno tiende a equivocarse si se descuida, ¿verdad? Entonces es de tener cuidado, verificar, ¿verdad? Ahora, la resta A menos B sería la resta del elemento A sub IJ menos los elementos B sub IJ. Es decir, se restan entre sí los elementos de la misma posición, ¿verdad? Similar a la suma. Ahora, la diferencia de la resta de las matrices es que no es conmutativa. Es decir, A más B es igual a B más A, pero A menos B no es igual a B menos A, que es lo que, igual que en aritmética, matemáticas. Bien, entonces nos dan aquí la resta. Nos piden, aquí nos plantean el problema y nos ponen dos matrices. Esta matriz, con estos elementos, 2, 0, menos 1, 3, 4, 5, nos piden restarla de 4, 1, menos 2, 2, 6 y 1 con estos elementos. Entonces aquí no se muestra las operaciones, sino que ya dan el resultado de un solo. Ahora, menos 2, ¿de dónde sale? Digamos, la resta de 2 menos 4 va a dar menos 2, ¿verdad? Que sería el primer elemento del primer renglón en la nueva matriz. 0 menos 1 da menos 1, ¿verdad? 0 menos 1 va a dar negativo 1. Ajá. Lick, disculpe, Ajá. ¿por qué el 2 es negativo? Reste 2 menos 4, ¿cuánto le da? Porque está restando. Este es una resta de matrices. 2 menos 4, confírmenlo. 2. No. Pero ¿por 2 qué menos Menos negativo? 2. 4. Menos Me 2. imagino yo que Es porque que al el 2 llevar va primero y el negativo, 2 es menor que el 4. exacto, al estar en menos al lado derecho se convierte en negativo. Entonces al restarlo queda negativo porque el número mayor es el 4. Sí, correcto, pero en la calculadora directo le debe salir. Algún problemita tiene ahí la calculadora, sí. Ese es el resultado. En la calculadora ya lo tira así, la Es menos operación. 2. Menos 2. No sé si se aclaró el compañero. Sí, algún detallito. Es menos 2. Bueno, El compañero lo resta 4 menos 2, no. entonces Ese primero 2, después 4, ¿verdad? Sí. Ahora, 0 menos 1, ¿cuánto da? Menos 1. Sería similar, ¿verdad? Aquí 0 menos 1, ¿verdad? 0 primero, 1 después. Ahora, menos 1 menos 2, esta resta de este elemento menos este elemento, yo la escribo acá. Hago para que equivaldría menos 1 menos 2. Entonces hay que tener cuidado cuando aparezcan negativos. Entonces por eso hago aquí la nota. Sería igual menos 1 menos 2. En este caso, como aparecen dos signos negativos seguidos, entonces se hace un producto. Esto equivale a decir menos por menos da más. Esto equivale a decir menos 1 más 2. Y en la calculadora menos 1 más 2 da. Yo más bien yo la hice mal la nota ahí, ¿verdad? Descartar. Lo tengo que corregir porque estoy
Ahí. Ahí. Sería menos 1 más 2 da 1. Este es el valor que aquí aparece. Entonces aquí hago la observación, ¿verdad? Una nota, ¿verdad? De dónde aparece. Por esto sale, este 1 sale Lick, menos 1. Ajá. es decir que primero suma los signos para que se convierta el 2 en positivo. En este caso, porque hay 2 negativos, ¿verdad? Sí, correcto. Porque hay 2 negativos. Está restando este menos este. Entonces yo aquí hago la observación que es menos 1 menos el que está restando de la primera matriz de la segunda matriz menos menos 2, que es el signo que tiene el segundo valor que está restando. Entonces se convierte en una suma, cabrón. Entonces hay que tener esos cuidados. Aunque con las calculadoras puede salir de un solo, pero teniendo el cuidado, ¿verdad? Que hay 2 signos negativos seguidos acá, al restar, ¿verdad? De la misma manera, digamos aquí, 3 menos 2 da 1, ¿verdad? 3 menos 2 da 1. 4 menos 6, 4 menos 6. Aquí hago la anotación, da menos 2, ¿verdad? 4 menos 6 porque está 4 es menor que 6, entonces va a salir un valor negativo. Y 5 menos 1 da 4. Valor positivo, directo, los dos son positivos, entonces es más fácil. Entonces aquí hay que tener cuidado con los elementos que son negativos al hacer estas operaciones. Entonces no sé si se entiende acá. Sí se entiende, Lick. Ok, entonces esto es lo que es la suma y la resta, ¿verdad? Y en la resta es donde hay que tener más cuidado, ¿verdad? Por los signos, porque cuando hay un negativo restando, el segundo elemento es negativo, entonces van a haber dos signos negativos que se convierten a suma, convierte a suma como en este caso, ¿verdad? Bien. Tal vez me pueden un micrófono ahí cerrar, ¿verdad? En este momento, para que no se oye ruido externo. Bien. Entonces, ahora pasamos a la multiplicación. Entonces, la multiplicación lleva más cuidado. ¿Cuándo se puede multiplicar dos matrices? Dos matrices se pueden multiplicar cuando el número de columnas de la primera matriz es igual al número de filas de la segunda matriz. Entonces aquí hay un ejemplo. Esta matriz es de 3 por 2 porque tiene 3 renglones, 2 columnas. Se multiplica por otra matriz de 2 por 3. Entonces, aquí se puede multiplicar porque el número de columnas, es decir, el número en el tamaño, el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la segunda matriz. Entonces, se pueden multiplicar. Y la matriz resultante va a ser de un tamaño igual a 3, de 3 por 3, es decir, los números azules, ¿verdad? Los que no son iguales. Entonces, la matriz resultante va a ser de 3 por 3. Aquí hay que tener más cuidado, ¿verdad? En la multiplicación de matrices. Ahora, para sumar y restar debe ser del mismo tamaño las matrices. Las dos que se suman o se restan deben ser del mismo tamaño, pero en multiplicación no pueden ser de distinto tamaño, pero lo que debe coincidir es que el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de renglones de la segunda matriz que multiplica para que se pueda multiplicar. Esa es la condición, ¿verdad? Ejemplo 1. Multiplicar A por B. Este es el primer caso de multiplicación. Es decir, se multiplica una matriz renglón por una matriz columna. Entonces, la forma de multiplicar matrices es renglones por columna siempre. Entonces, este es el caso más sencillo, más básico de multiplicación.
multiplicar una matriz renglón por una matriz columna. Entonces, la matriz A es de tamaño 1 por 2, es decir, un renglón, 2 columnas. Y la matriz B es de tamaño 2 por 1, 2 renglones, una columna, ¿verdad? 2 renglones, una columna. Como el número de columnas de A es igual al número de filas de B, que yo los pongo en rojo, coinciden, ambas matrices se pueden multiplicar sus correspondientes elementos en orden de izquierda a derecha para elementos de renglón A y de arriba hacia abajo para elementos de columna B. Entonces la matriz resultante va a ser de tamaño 1 por 1, es decir, lo que no esté en color, es decir, el tamaño de la matriz resultante va a ser igual 1 por 1, es decir, lo que no son iguales para determinar si se pueden multiplicar. Entonces, para multiplicar un renglón, una matriz renglón por una matriz columna, entonces se multiplica el primer elemento de la matriz renglón por el primer elemento de la matriz columna, es decir, 2 por menos 3. Es decir, el primer elemento es el primero de izquierda a derecha para el renglón y el primer elemento de la matriz columna es el primero de arriba hacia abajo. Ese sería 2 por menos 3 más el producto del segundo elemento de la matriz renglón por el segundo elemento de la matriz columna, es decir, más 5 por 2. 2 por menos 3 da menos 6, más 5 por 2 da 10, es decir, sería menos 6 más 10, esto es igual a 4. Miren, entonces esta es la forma que se multiplica renglón por columna, es decir, el primer elemento, el producto del primer elemento de la matriz renglón por el primer elemento de la matriz columna, más el producto del segundo elemento de la matriz renglón por el segundo elemento de la matriz columna. Y el resultado va a ser de la matriz producto, que da un número 4. Es decir, que cuando la matriz queda de 1 por 1, puede representarse sin ponerlo en corchetes. O sea, que puede quedar un número, pero es el único caso de matriz, que cuando sale de 1 por 1 puede quedarse se puede escribir entre corchetes o se puede dejar como un número solo, ¿verdad? Bueno, no sé si está claro acá. Este es el primer caso, porque ya vamos a ver los otros casos para quien no quiero. ¿Se entiende acá este producto? Sí, Lick. Sí, bueno, entonces verifiquen bien. Entonces la forma de multiplicar es renglón por columna. Esa es la forma como se multiplican dos matrices. Y que este es el caso más básico, ¿verdad? Ahora, si hubiera sido una matriz de 3 elementos por otra de 3 elementos, aquí hubiera salido otro producto, ¿verdad? Pero como solo 2 elementos, entonces al final solo hay 2 valores, pero si hubieran sido 3 elementos, cada matriz hubieran salido 3 productos. Y aquí salen 2 productos que se suman. Bueno, pasamos al otro ejemplo. Ejemplo 2 dice, multiplique matrices A y B. Ya este es un ejemplo ya de una matriz de tamaño 2 por 3 y una matriz de tamaño 3 por 2. Nos pide multiplicar A por B. Entonces, ¿se pueden multiplicar? Sí, ¿verdad? Porque el número de columnas de la primera matriz es igual al número de renglones de la segunda matriz. Esa es la condición. La matriz resultante va a ser de tamaño 2 por 2. De tamaño 2 por 2, ¿verdad? Entonces, se procede a multiplicar cada elemento de los renglones de A por cada elemento de las columnas de B. Entonces, ¿cómo se empieza? El primer renglón de la primera matriz
por el primer renglón de la segunda matriz. Es decir, aquí 3 por 10 está indicado aquí en rojo. Esto que está indicado en rojo es el primer renglón de esta matriz por el primer renglón, por la primer columna de la segunda matriz, perdón, por la primera columna. Sería 3 por 10, el primer producto, más 2 por 8, segundo elemento de acá, más segundo elemento de acá, más 4 por 6. Es lo que está indicado en rojo, ¿verdad? Bien, que estén cuidado acá con, no vayan a confundir con esta raya, ¿verdad? Bien, lo siguiente sería multiplicar el primer renglón, ya se multiplicó primer renglón de primer matriz por primer renglón por primer columna de segunda matriz. Luego, el primer renglón se multiplica por la segunda columna de la segunda matriz, que es lo que está en color azul, ¿verdad? Sería 3 por 12, es decir, 3 por 12, es decir, primer renglón de acá por segunda columna de acá. Sería 3 por 12 más 2 por 7 más 4 por 5. Es decir, el primero de acá por el primero de la segunda columna, el segundo elemento de acá por el segundo de la segunda columna, es lo que está indicado en azul, y el último elemento de acá por el último elemento de la segunda columna, que es esta suma que está indicada acá, todo en azul. Luego, cuando ya el primer renglón ya lo hemos multiplicado por todas las columnas de la segunda matriz, pasamos a multiplicar el segundo renglón. El segundo renglón por cada una de las columnas de la siguiente matriz. Sería 2 por 10, ¿verdad? 2 por 10, primer elemento, 2 por 10, que es lo que está en verde acá, más 2 por 10, primer elemento de acá por el primero de acá, 5 por 8, segundo elemento de acá por el segundo elemento de acá, del primera columna que está indicado acá, más 1, que es el tercer elemento del primer renglón, por el tercer elemento de la primera columna. Es todo lo que está en verde, ¿verdad? Es decir, es suma de 3 productos acá. Entonces aquí hay que tener la práctica, ¿verdad? Por eso yo recomiendo con tiempo vayan haciendo estos ejercicios. Porque esto cada vez, cada tema se van viendo más cosas, entonces hay que tener la base, ir practicando con los primeros temas para que después, es decir, importante que queden claros los primeros temas que estamos viendo ahorita, porque ya después se va complicando más, ¿verdad? Entonces recomiendo con tiempo vayan ejercitando, desarrollando la guía, ¿verdad? Bien. Y entonces el segundo renglón ya se multiplica aquí, es lo que está en verde por la primera columna de la segunda matriz. Solo faltaría hacer el producto del segundo renglón de la primera matriz por la segunda columna de la segunda matriz. Y ahí terminaría, ¿verdad? Ya el desarrollo. Sería 2 por 12 más 5 por 7 más 1 por 5, ¿verdad? Es decir, en el orden correspondiente sería primer elemento de acá por primer elemento de acá, que es lo que está acá. Primer producto de lo que está en negro acá. Más 5, segundo elemento de acá por segundo elemento de acá. 5 por 7, ¿verdad? 1, tercer elemento de acá por el tercer elemento de la segunda columna, 1 por 5. Entonces, se hacen estas operaciones, ¿verdad?
y se suman, se hace cada producto, ¿verdad? Cada producto, todo lo que está y se suman entre sí y nos van a dar los valores de la matriz resultante. Es decir, que la matriz, el producto de A por B va a tener estos valores. Aquí detallo que nos dicen que el producto del renglón 1 de A por columna 1 de B dará el elemento C sub 1, 1 resultante. Es decir, el elemento del primer renglón y la primera columna sale de multiplicar el primer renglón de A por la primera columna de B. El producto de renglón 1 de A por columna 2 de B dará el elemento C12, es decir, que el elemento de la matriz resultante, la posición la va a dar el producto del renglón por las columnas que se multiplicaron entre sí. Es lo que está en azul, el elemento C12, ¿verdad? Es decir, que está en el primer renglón y la segunda columna. El producto de renglón 2 de A por columna 1 de B dará el elemento C21, es decir, 66. Salió de multiplicar, en lo que está en verde, el segundo renglón de A por el primer renglón de B, que es lo que le da el elemento de la posición 2 sub 1, la posición segundo renglón, primer columna. Y el producto del renglón 2, que es el último que está en color negro, producto del renglón 2 de A por columna 2 de B dará el elemento en la posición C sub 2, 2, es decir, que está en el segundo renglón, segunda columna. Es decir, la posición del elemento la da el renglón y columna. La posición del elemento de la matriz resultante la da el renglón, el número de renglón y el número de columna que se multiplicaron. No sé si preguntas acá, algo que no esté, que vuelva a explicar. Si me interesa que esto quede claro, porque ya después otros temas ya van complicándose un poquito más, ¿verdad? Nick, Ajá. Día. en caso de que el ejercicio fuera al revés, que fueran 2 columnas y 2 renglones, o sea, que estuviera al revés, en vez de B, A, y en vez de A, B, o sea, ¿podría salir un ejercicio así o no? Si le pusiera estas dos matrices al contrario, que multipliquen. Correcto. Sí, al contrario. Sí se podría, porque coinciden. Se podría si coincide el segundo elemento de la primera matriz con el... Pero sería el mismo proceso. Nada más que saldría una de 3 por 3. Saldría más largo. Más largo. Sí, se podría. Ok, gracias. No, de lo demás está claro. Bueno, por mí. Bueno, si el otro compañero, si no está claro, puedo volver a... Lick, en caso de no coincidir, no se podría realizar la operación, ¿verdad? Sí, yo les podría poner 1. Así, y si no coincide que el tamaño de la columna del primero, digamos si le hubiera puesto uno acá de 1 por 2, si hubiera puesto esto así, que esto no existiera, ahí esto hubiera sido de 3 por... Ah, no sé si hubiera podido. No. Sí, tienen que coincidir. Digamos, si hubiera puesto una de 2 por 3, de 2 por 2. Por ejemplo, que hubiera borrado esto, que hubiera sido una matriz de 2 por 2. Esto hubiera sido de 2 por 2. Suponer. Es decir, que hubiera sido una matriz sin estos elementos.
Entonces, como es de 2 por 2, esto no coincide. El número de columnas de acá no hubiera coincidido con el número de renglones. Entonces ahí, si les hubiera puesto ejercicio, no se puede hacer, ¿no? Entonces lo dicen y es, no aplica. Ahí terminaría, a ver. No sé si contesto su pregunta. Es decir, si hubiera puesto esta otra matriz sin estos elementos, hubiera sido una de 2 por 2. Entonces ahí no se hubiera podido multiplicar, ¿no? Sí, sí, gracias. O sea, debe coincidir el número de columnas del tamaño de la primera con el número de renglón. Si no coincide, no se hace. Esto para que... Sí, esto necesita cuidado, ¿verdad? Y verificar bien los pasos. Llega ser tedioso por momentos estos temas, pero entonces por eso yo recomiendo con tiempo y se lo digo, ¿verdad? Y siempre, si hay dudas, me escriben. Que este es lo malo de no tener un sistema para que yo esté en la pizarra, ¿verdad? Que esto, las dificultades, pero tenemos que, de alguna manera, pero en general, yo considero que los que hacen las actividades en mi clase, la mayoría pasa, ¿verdad? Entonces, eso sí que tienen que trabajar, pero generalmente en mi clase, yo siento que la mayoría pasa si no se retiran, ¿verdad? Aprueban la clase. Bien, tenemos en general, si C es igual a A por B, entonces el elemento C sub I J de la matriz producto C se obtiene multiplicando el iésimo renglón de A por la J-ésima columna de B, es decir, lo mismo que estaba diciendo acá. En el ejemplo es lo que escribo acá en la teoría, ¿verdad? Es decir, que la posición del nuevo elemento sale de multiplicar el iésimo renglón por la J-ésima columna de B, ¿verdad? El elemento de la nueva matriz. Ejemplo, sean A igual esta matriz con estos elementos y B esta matriz. Como A es de tamaño 2 por 2, 2 renglones, 2 columnas, y B de tamaño 2 por 3, se puede multiplicar A y B, ¿verdad? Porque el número de columnas de A es igual al número de renglones de B. La matriz resultante será de tamaño 2 por 3. 2 por 3, ¿verdad? Es decir, el primer número de acá y el último de acá, los que no son iguales, entonces sería 2 por 3. Entonces, ¿cómo se multiplica? Siempre es renglón por columna. Renglón de la primera matriz por columna de la segunda matriz. Entonces sería el primer renglón, el primer producto sería primer renglón por primer columna, que es lo que está en rojo acá, ¿verdad? Es decir, 2 por 3, este renglón por esta columna. 2 por 3 más 3 por 2. El siguiente producto sería primer renglón por segunda columna, que es lo que está, vamos a poner acá. Es decir, segundo renglón, primer renglón por segunda columna, es lo que está en color negro acá. Siempre en el orden, primer elemento de renglón por primer elemento de columna, más segundo elemento del primer renglón por segundo elemento de la segunda columna. El siguiente producto sería primer renglón por la última columna, es decir, la tercera columna. Sería 2 por 0, indicado acá, y 3 por 4, más 3 por 4. Entonces, aquí están estos tres grupos de operaciones aquí arriba, indican los productos del